todas y todos, bienvenidos a este muy insigne auditorio. Aquí han sucedido eventos académicos muy importantes en la vida de la Facultad de Derecho y bueno, hoy tenemos el orgullo de contar con ustedes para compartir un poco de lo que representa las políticas medioambientales y el derecho en las políticas medioambientales y las preocupaciones que tenemos por el medio ambiente. Entonces, pues sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, les doy la más cordial de las bienvenidas, les agradezco su presencia y bueno, voy a permitirme presentar al panel, ¿sí?, que nos acompaña el doctor Luis Carballo Valvanera, profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho. Bienvenido, doctor Carballo. La doctora Margarita Palominos Guerrero, profesora por oposición en materia fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora federal de protección al ambiente y orgullosamente catedrática de esta facultad y consejera técnica de hace muchos años aquí en nuestra facultad. Es una catedrática muy reconocida y hoy, en todo este sexenio, le ha tocado estar al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Bienvenida, doctora. Bien, pues vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo y le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis Carballo Valvanera. Yo voy a hacer un muy breve resumen de su currícula porque pues es muy extensa y si nos llevaríamos toda la mañana en hablar de los tres doctores que nos acompañan, las doctoras y el doctor que nos acompañan hoy. El doctor Carballo Valvanera es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, se desempeñó como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y consejero magistrado del Consejo General del entonces IFE. Es profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctor Carballo, en el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación al maestro Granados. Gracias a las compañeras profesoras que me invitaron a participar en este que entiendo se denomina conversatorio, que más que una exposición muy acabada de temas específicos, se trata de dialogar sobre el derecho ambiental, pero sobre todo es tener muy presente que dentro de ese marco estamos ante la circunstancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de las actividades que lleva a cabo, de su problemática después de 30 años de vida institucional en el país, de cuáles son sus retos y de cuáles son sus perspectivas. En la conmemoración de hace unos días, en el auditorio Youth Center Longitud, se nos expuso que este derecho tiene que irse reconociendo como un conjunto de normas jurídicas que tienen que estar orientadas hacia un nuevo derecho que es el derecho al futuro. De modo que esa noción y esa perspectiva pues, hace que las autoridades y las funciones en materia ambiental pues también cobren una nueva dinámica. Me
parece que es lo más relevante. Desde el punto de vista docente y académico, pues a mí me preguntaron qué le gustaría a usted abordar, y pienso que sería importante conectar el derecho ambiental con lo que pues nosotros humildemente hemos venido trabajando durante nuestra vida académica en la facultad, que es el derecho fiscal. Entonces se nos ocurre, bueno, pues la relación entre un ordenamiento y el otro, y así apuntado parecía pues una fórmula de cortesía de cómo la maestra, que también se ha desarrollado su actividad profesional, su currículum de vida, o sea, ha transitado por todas las etapas y todas las actividades de la profesión del derecho fiscal, y que ahora, o no tan ahora, sino unos años atrás, pues se encontró con la responsabilidad de enfrentar las funciones de la profeta. Entonces, pues qué mejor que, más que una cortesía, platicar sobre nuestras vivencias en relación con ese derecho que es el derecho ambiental. A mí me parece que el derecho ambiental rompe todos los esquemas teóricos o conceptuales del orden jurídico, porque comenzando, para proteger el ambiente entendido como el que corresponde a la Tierra, al planeta, pues rompe todos los marcos del derecho entendidos como un derecho estatal, de modo que es podríamos llamar un derecho global, ¿sí? Y más aún cuando tampoco se hace mucho tiempo, del año 72, 70 para acá, en el orden internacional se han venido desarrollando convenios, tratados internacionales de corte universal que buscan, pues eso, la protección del ambiente, la protección del ambiente. Y pues parece ser que esa tónica ha tenido efecto, porque algunas de las preocupaciones más relevantes, como aquello de la ruptura de la capa de ozono y de las normativas y compromisos jurídicos que a nivel internacional se lograron, pues parece ser que tuvieron algún efecto, y de restaurar el daño ocasionado. De manera que si hay ese tipo de ejemplos, pues este derecho al futuro ya no es solo una evocación, sino es una tarea, ¿no?, a realizar. Bueno, de modo que algunos dicen que en la dogmática jurídica hay que ir precisando los alcances de cada disciplina jurídica, y entonces el derecho ambiental, vemos en el programa obligatorio de la licenciatura en Derecho, que nos están diciendo los especialistas de nuestra facultad que se ha roto el esquema del derecho ecológico a un derecho ambiental, y que esto supone un cambio importante en la cobertura. Bueno, también ahí tenemos esta otra referencia de que el derecho ambiental pueda ser
demarcado con las técnicas tradicionales de la llamada jurisprudencia técnica apuntada entre el derecho público y el privado y después el derecho social, y se viene argumentando que el derecho ambiental está más dentro del campo del derecho social. A mí, en lo personal, en un acercamiento, me parece que esto es también insuficiente, porque, insisto, es un derecho global, ¿sí? Es un derecho en donde los límites entre el orden interno y el orden internacional quedan de cierto modo incompletos, porque pues que no acepte, un país que no aceptara un compromiso internacional en materia de protección del ambiente, pues ¿cómo lo entenderíamos? Me parece que estamos dentro del marco del derecho universal, ¿no? La protección de la vida. Bueno, dicho esto, el otro marco la otra línea de razonamiento de pensamiento que me parecería importante subrayar es cómo se refuerza al derecho ambiental y ese derecho al futuro. Y creo que en esa perspectiva la relación con el derecho fiscal y en general con las finanzas públicas es para mí, mi modo de ver, una cuestión que está exigiendo respuestas inmediatas en la legislación interna de los países, porque cómo se restaura un daño ambiental, cómo se financia económicamente esa restauración y esa reparación, y cómo se le da eficacia. Entonces, si algo tiene el derecho fiscal, no el derecho que le llaman tributario, el derecho fiscal, el derecho del fisco, esa noción, si algo tiene, es un derecho efectivo y un derecho que viene rompiendo esquemas frente a la relación en materia civil. No estamos en el mismo plano. En el ámbito ambiental, pues ¿cómo podríamos estar en el mismo plano, ¿sí?, cuando se defiende un interés particular frente a un interés difuso, global, como es los intereses que se propugnan en ese derecho ambiental? Entonces me parece que ahí hay mucho que hacer, mucho por hacer, y mucho de romper esquemas tradicionales. Una lectura superficial a una ley que pretendía ser muy progresiva, derivada de lo que dispone el artículo 4, parte 5, que al principio nos dice: toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Pero en el punto y seguido dice: el Estado garantizará el respeto de este derecho. Entonces, las garantías, ¿por dónde van? Punto y seguido: el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Pero una lectura superficial de la ley nos está indicando que los intereses encontrados de los particulares están al mismo nivel, y que esa responsabilidad se puede derivar en una compensación, pero una compensación que no tiene un esquema suficientemente de convicción para hacerse efectivo, tratándose de la reparación y restauración de un daño ambiental. Entonces, digo, ahí está una beta y un
sendero que recorrer para darle efectividad a esta responsabilidad que en la Constitución parece ser un faro de no solo de luz, sino de gran esperanza. ¿Cómo darle eficacia? Me parece que la eficacia sería el de que esté más relacionada con el derecho fiscal y el derecho financiero, y que estas responsabilidades que se traducen en cargas financieras logren esa efectividad. Hablar de una sanción, una sanción económica, pero tras tocar el concepto de sanción económica, que en otros sentidos también marca la Constitución como un crédito fiscal, frente a una noción de sanción económica que imponga un juez en el plano de una controversia entre iguales, está muy disminuida. De modo que a mí me parece que por ese sendero pues, hay mucho que hacer. Y es mi comentario en esta mañana. Gracias, doctor Carballo Barbanera. Realmente creo que el doctor Carballo ha puesto el dedo en la primera llaga de todo esto. Sí, efectivamente, imaginemos todos rápidamente la devastación que se hace con la tala. Un ejemplo que a todos nos puede quedar muy claro, porque hay otros daños al ambiente que no vemos porque no estamos tan cercanos a ellos, y los daños al ambiente se dan de muchas formas, pero a todos nos queda claro que hay talamontes que se dedican a esto y lo hacen como un negocio, especialmente la delincuencia organizada. ¿Cuánto tiempo, y nosotros lo hemos visto, cuánto tiempo tarda en desarrollarse un bosque, cuánto tiempo tarda en crecer un árbol y en alcanzar el grosor suficiente, la madurez suficiente para sobrevivir por sí mismo en un bosque? ¿Cuántos beneficios nos trae el bosque? A los que vivimos aquí en la ciudad nos queda muy claro lo que sucede en nuestros alrededores, las reservas ecológicas que han sido devastadas y urbanizadas, acabando con la recarga de los mantos freáticos. No lo vamos a recuperar jamás. Ese daño al medio ambiente del que habla el doctor Carballo, además de que necesita económicamente ser viable, no tan solo, como él lo señaló, quedarse por ahí en las multas que luego se vuelven un viacrucis cobrarlas, porque se vuelven incobrables, pero sí toda la cantidad de tiempo y dinero que tendríamos que invertir para recuperar esos espacios que deben ser reserva ecológica. En fin, quedémonos ahí en la mente que el daño ecológico que se causa no es de fácil reparación y no se hace en el corto plazo. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Les leo también un pequeñito resumen. Es egresada de aquí orgullosamente de nuestra facultad. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado, así como un diplomado de evaluación de políticas y programas públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Secretaría de Educación Pública. Es profesora por oposición en materia fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho. Es miembro del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal, consejera universitaria, representante de los profesores de la facultad ante el Consejo Universitario, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Asimismo, ha sido autora y coautora y coordinadora de diversos escritos en libros y revistas. Doctora, en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Gracias a la mesa, es un orgullo estar aquí con grandes maestros como es mi querida amiga la doctora Blanca Alicia y mi querido maestro, el doctor Luis Carballo, y por supuesto nuestro querido amigo y anfitrión, el maestro Tito. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta mañana. Miren, la reflexión que yo voy a hacer es en torno a la diferencia que existe y la vinculación entre impuestos
extrafiscales o la extrafiscalidad de los impuestos y los ecoimpuestos, con un fin o con un objetivo, que es el que ustedes identifiquen que gracias a los acuerdos internacionales, específicamente al acuerdo de Escazú, nosotros podemos, a través de las comunidades, de la empresa, de las organizaciones no gubernamentales, poder solicitar el amparo. Antes no teníamos la posibilidad de que si había deficiencias o que si no sabíamos exactamente cuál era el daño que se estaba generando, pues simple y sencillamente no se concedía porque no teníamos el suficiente soporte jurídico. Hoy no, porque hoy se puede hacer la invocación del acuerdo de Escazú, que tiene efectos vinculantes, por supuesto, toda vez que se firmó por México y ya fue ratificado por el Senado. Y esto aplica y tiene un elemento muy importante que es el principio pro natura. En caso de duda, beneficia a la naturaleza. Entonces, se han estado obteniendo beneficios y frenar algunos desarrollos en algunas zonas que se consideraban, o bueno, que son, no que se consideraban que son reservas y que sin embargo llegaban grandes inversiones y que de pronto iban a generar un desarrollo turístico, un hotel, y que la comunidad decía, ¿y qué podemos hacer frente a eso? Bueno, pues sí se puede hacer y mucho a través de los medios jurídicos. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es eso de hablar de los impuestos con la característica de que es extrafiscal y los impuestos verdes o ecoimpuestos? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que, como ustedes saben, a nivel federal en México pagamos 6 impuestos: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto al comercio exterior y el impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Al que nos vamos a referir es al IEPS. En el IEPS se contempla el impuesto, el gravamen, la carga tributaria a los combustibles automotrices y combustibles fósiles. Ahí vamos a encontrar precisamente la carga que se refiere a la gasolina. El impuesto a la gasolina, ¿quiénes lo van a pagar? Bueno, dice la ley que se va a pagar por aquellos sujetos que enajenen o importen. En realidad, por ser un impuesto indirecto, la ley dice que lo van a pagar los que vendan, los que enajenen. Pero realmente, ¿quién termina pagando el impuesto? Ustedes, todos nosotros, porque somos los consumidores, a través de una figura que se llama traslado. Se les pasa a ustedes. Por eso cuando se dijo se va a incrementar el impuesto a la gasolina, todo el mundo pensó, pero no hay problema, seguramente los gasolineros se van a amparar. Ni un amparo. Y cuando se les preguntó por qué, porque somos solidarios con México y la coprotección al medio ambiente. Ese fue el discurso político. ¿Realmente quiénes íbamos a pagar el impuesto? Nosotros. Y pagamos impuesto federal y pagamos también un impuesto local. Es decir, el impuesto a la gasolina también hay una carga tributaria que se va directamente a la entidad. Eso está muy bien, porque la finalidad es cobrar más para hacernos conciencia de que no consumas. Como te va a costar, mejor vete caminando, no te vayas con el coche. Pero sin embargo, el problema que se presenta es que la extrafiscalidad implica, sí, cóbralo para que ya no consuman, para que inhibas esa conducta, pero ese dinero aplícalo para beneficiar. Ese es el fin de la extrafiscalidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que si no lo cobran, ¿y dónde se va el dinero? ¿En qué se aplica? ¿En qué programas de reforestación, de protección al medio ambiente? Ese es el problema. Entonces nos quedamos a la mitad. Ese es el impuesto extrafiscal. Entonces, ¿son malos? No. Son buenos, pero le hace falta algo dentro del texto legal, que es cuál va a ser el destino. Y el destino tiene que ser necesariamente algo que provoque esa conciencia social, que inhiba conductas del consumo excesivo de estos hidrocarburos. Punto y aparte. Después, las empresas empiezan a quejarse frente a nuestros tribunales diciendo que es un exceso lo que les están cobrando de impuesto, que no es posible que les cobren tanto impuesto, porque es derivado de toda esta dinámica. Dentro de las entidades federativas también están preocupadas porque se está contaminando los mantos freáticos, el medio ambiente, el aire, y entonces toman la decisión de intervenir y decir, vamos a establecer una carga tributaria a nivel local. Y esa carga tributaria la vamos a denominar impuestos verdes o ecoimpuestos.
Y entonces resulta que pues la federación le dice, ¿y tú como con qué facultades vas a venir a pretender grabar lo que a mí me corresponde? Se genera una controversia constitucional y derivado de esa controversia constitucional, por su importancia y la trascendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que dice es concurrente la facultad, puede regularlo la federación y pueden regularlo a nivel estatal, porque es una preocupación de todos. Nada más que hay un problema. A nivel estatal, en lugar de verse como una carga tributaria para inhibir conductas, para que ya no se genere contaminación, se está viendo como una fuente de recaudación. Y eso no es correcto. Porque entonces, pues vamos a regresar a lo que antes se conocía como el principio de que el que contamina paga. A mí no me digas que para eso te pago el impuesto. No, no se trata de eso. Se trata de que tú reconviertas o reintegres o incorpores a tus procesos de producción nuevas tecnologías que no estén contaminando, es decir, que internalices tus externalidades, o sea, la cochinada que mandas al aire, tú tienes que incorporarlo a través de nuevas tecnologías para que no lo hagas, porque eso no solamente está dañando a la empresa, al trabajador, nos está dañando a todos. Este es un efecto que debe de implicar la participación de toda la sociedad. Si no logramos la conciencia social, difícilmente se va a lograr, porque entonces necesitaríamos tener un policía en cada empresa para que cuidara si se están haciendo bien las cosas o no, y en cada una de nuestras casas para ver si no estamos desperdiciando el agua, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Se tiene que ser una conciencia y participación social. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con los ecoimpuestos o impuestos verdes? Miren, los ecoimpuestos o los impuestos verdes, nuestro tribunal, la Suprema Corte, me parece que resolvió de manera adecuada y que nos queda muy claro qué cosa es. Cuando las empresas dijeron, es que me estás cobrando mucho porque dices que contamino, no contamines. No, es que el impuesto extrafiscal que me pones, a ver, momentito, esto no es un impuesto extrafiscal, esto es un impuesto verde. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, el impuesto verde lo que implica es un nuevo principio que incorpora la Corte, se llama principio de neutralidad. Si tú no contaminas, no va a haber carga tributaria, porque es neutral, pero si tú contaminas, entonces va a haber carga. Si hay más carga es porque contaminas más, si contaminas más te grabo más, y así. ¿No quieres pagar el impuesto? ¿Te parece que es indebido, que te está afectando en tus procesos de producción? Muy sencillo, no contamines. Esa es la respuesta que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro es que no es lo mismo hablar de impuestos con fines extrafiscales a hablar de coimpuestos. Lo que quiere decir es que las empresas no pueden alegar falta de proporcionalidad o de equidad, porque estamos hablando de impuestos verdes y ahí lo que debe de operar es el principio de neutralidad. Acredítame en tu demanda que no estás contaminando o que ya revertiste estas acciones negativas y entonces tendrá que bajar la carga. Pero si sigues contaminando, la carga va a ser exactamente igual. No puede aplicar en el mismo sentido que conocemos tradicionalmente el principio de proporcionalidad y equidad. Incorporamos aquí el principio de neutralidad. Y quiero comentarles, porque esto no solamente se da, y algunos reflexionarán y dirán, híjole, pero siempre en México andamos haciendo cosas indebidas. No, esto es a nivel internacional, en países de primer mundo han cometido el error. Y les pongo el caso de Australia. Fíjense que en Australia se estableció más o menos por ahí del 2002 que se iba a establecer una carga tributaria y se le llamó el impuesto a la flatulencia. Como ustedes saben, para que se paguen los impuestos, para nosotros gobernados saber lo que tenemos que pagar y cómo lo tenemos que pagar, tiene que estar establecido en ley, una norma que haya sido emitida por el Congreso, es decir, que haya pasado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que se apruebe, que se promulgue por nuestro Ejecutivo, entonces podrá tener la fuerza de ley, imponernos cargas tributarias. Pero para eso es indispensable que en la ley se establezca el sujeto, quién lo van a pagar, el objeto, que es lo que va a grabar, la base, sobre qué se va a grabar, y la tasa, o la cuota, o la tarifa. Y nuestro tribunal también ha señalado que se incorpore época de pago, eso ya lo saben ustedes, y si no, pues lo están escuchando en este momento. Bueno, pues entonces en Australia decidieron que se iba a cobrar el impuesto a la flatulencia. El objeto del impuesto, la contaminación. Y a la flatulencia, por supuesto, ¿quiénes lo van a pagar? Personas físicas y personas morales. Muy bien. Objeto, la flatulencia. Base, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la base? Base, por favor. Frecuencia, intensidad,
olor. ¿Qué? Eso fue lo que hicieron los gobernados. ¿Está de risa? ¿Es una broma o qué? ¿Sobre qué te lo voy a cobrar? Porque además si me dices que va a ser sobre frecuencia, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué aparato me vas a dar para medir? ¿Intensidad? ¿Olor? ¿Cómo? Entonces todo el mundo se burló. ¿Y cuánto recaudaron? 0. Y fue una burla. Hasta que los países de la zona, que en ese contexto se llama la cooperación que se da entre los países, le dijeron: a ver, Australia, país de primer mundo, ¿qué querías hacer? Pues cobrar, porque fíjate que lo que está sucediendo es que el Estado tiene que pasar a recolectar todos los desperdicios que se generan, porque Australia tiene una producción fundamentalmente de carne y de lácteos, entonces hay muchas vacas, en consecuencia generan estiércol, lo sacan afuera del rancho, pasa un camión del Estado, recolecta todo ese estiércol y se lo lleva. Pero en Australia, 6 meses al año tienen 24 horas al día sol. Entonces imagínense tener en el rayo de sol 24 horas toda esa carga, la generación de contaminantes de dióxido de carbono. Y además, ¿y qué pasa? Pues si ya todo lo tienes organizado. No, el problema es que el granjero no lo saca el día martes, que es el que le toca, lo saca el miércoles y ya pasó el camión y ahora hasta la siguiente semana. Y mientras se imaginan el problema de contaminación, de fauna nociva, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi problema. Por eso ahora les voy a cobrar un impuesto que se va a llamar a la flatulencia. Y entonces la reflexión es: no, mira, para que se pueda establecer una carga tributaria necesariamente tiene que ser con contenido técnico. Y el contenido técnico está bien, los sujetos obligados son personas físicas y personas morales. El objeto, no la flatulencia. Eso es de burla, eso es de gente que no sabe. Es la emisión de dióxido de carbono. ¿Con apoyo en qué? En el Acuerdo de París o Tratado de Kioto. Tasa, déjaselas del 15%, la época de pago como ya está mensual, y hoy es el impuesto que más recauda. ¿Y han revertido sus índices de emisión de contaminantes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estudiar para poder establecer el procedimiento adecuado y apoyar a nuestros diputados, porque los diputados no tienen por qué saberlo todo, pero sí tienen la obligación de allegarse especialistas como ustedes, para eso se están preparando, para poder asesorar y decirles: miren, las cosas se hacen así. Y que si a ustedes se acerca la comunidad para que los representen, les puedan decir: sí podemos hacer algo en protección de tu comunidad, de tu zona protegida. No es el Estado el que llega y impone, es el Estado el que tiene que respetar las disposiciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y lo que nos debe de quedar muy claro es que hoy podemos invocar el principio pro natura. En caso de duda, ¿a quién debemos de beneficiar? A la naturaleza, sin más. Pero como ya se me agotó el tiempo que me concedieron, pues no quiero solamente agradecerles esta mañana que me hayan hecho el favor de permitirme reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Muy interesante la reflexión que nos hace la doctora Palominos. Realmente estaba yo haciendo memoria, si pueden aullar, no importa, soy del siglo pasado. El siglo pasado, cuando yo era niño, un gobernador en Guerrero quiso precisamente desalojar todas las colinas alrededor del puerto de Acapulco, y su argumento fue que las descargas que hacían esas personas que construyeron en la colina, las descargas de aguas negras, grises, residuales, etcétera, y basura y demás, que venían escurriendo de manera natural por la gravedad, y cuando venía la época de lluvias arrastraba toda la basura y demás. Ese gobernador demostró con buzos y demás que en el sedimento de la bahía de Acapulco había una montaña de contaminantes, de basura, etcétera, etcétera. Y dijo: bueno, si queremos que la gallina de los huevos de oro, que es la zona costera de la bahía y el turismo perdure, hay que permitir que esta zona quede sin habitación especial para familias, sino que quede en la naturaleza y que solo quede
la zona costera con los hoteles y que a los hoteles se les obligue a que sus descargas sean controladas para no contaminar la bahía y que todos podamos seguir viviendo de los impuestos que genera Acapulco. Todos lo sabemos, Guerrero vive del puerto de Acapulco. De ahí se generan una serie de impuestos para que viva todo el estado. Bueno, hoy por hoy, y lo podemos reflexionar, las descargas que se hacen a ríos, esteros, etcétera, etcétera, esas descargas de aguas contaminadas siguen vigentes, ahí están, no hemos acabado con ellas. Y nos seguimos quejando y las comunidades siguen denunciando, y tenemos ríos hipercontaminados, no hablemos de Lerma, por ejemplo, entre otros. De aquí tenemos a la procuradora, pero me retrotraje, me vino un déjà vu y dije, bueno, pasaba el siglo pasado, sigue sucediendo en este, y qué estamos haciendo realmente como sociedad para acabar con ello. En fin, bien, pues vamos a cerrar aquí esta mesa con la intervención de la señora procuradora, la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera. Es doctora en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional y maestrante en Derecho Penal Acusatorio. Cursó la especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la especialidad en Derecho Fiscal en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que también obtuvo la licenciatura en Derecho. Ha sido servidora pública en diversas dependencias e instituciones federales y de la Ciudad de México, como la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal del antes Distrito Federal. Se ha desempeñado como profesora de diversas asignaturas aquí en nuestra facultad y ha impartido conferencias, cursos aquí en la universidad y otras instituciones públicas y privadas. Es autora de los libros La jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación, el recurso de queja, Derecho Fiscal 1, Derecho Fiscal 2, en coautoría como parte de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de aquí de nuestra universidad, así como los artículos El Derecho Humano al Agua, Bases Constitucionales y Legales para la Expedición de Reglamentos para la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y Decretos de veda, y la diferencia entre contingencia y daño ambiental. Doctora, señora Procuradora, bienvenida en el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Gracias, mi querido maestro, por estar siempre participando aquí con nosotros y por interesarse en los temas que hoy venimos a tratar. Gracias, doctora Palomino, directora y jefa en mi seminario, porque yo pertenezco al seminario de Derecho Fiscal y en la jefa. Y pues muchísimas gracias, mi queridísimo amigo, el doctor Tito Granados, que es el jefe de la División de Educación Abierta de esta nuestra facultad, que sabemos que es la primera en Iberoamérica. Somos los mejores y creo que por eso es muy importante contar con su presencia en este tipo de eventos, porque creo a estas alturas de mi vida que la vida se pasó rápido, comentaba yo con el doctor, pero que uno nunca deja de aprender, siempre va por la vida conociendo cosas nuevas y cosas que tienen que impulsarse. Y yo creo firmemente que una de las materias que debemos impulsar pues de manera muy fuerte, muy firme, es el derecho ambiental. ¿Y por qué razón? Porque el ambiente es nuestro entorno, porque si es nuestro entorno, pues el ambiente somos nosotros mismos. Entonces creo que estas cuestiones ambientales debemos irlas conociendo, debemos irlas estudiando y debemos irnos apoderando de ellas. El día de hoy traje unas laminitas que están en las pantallas que sirven para ilustrar un poco cuál es la situación del ambiente en nuestro país. ¿Y por qué me tomé la libertad de hacer esto? Me tomé esta libertad porque creo que los mexicanos no hemos sido lo suficientemente cuidadosos y responsables con el ambiente. De esto pues ya han dado cuenta nuestros queridos profesores. ¿Y por qué? Porque bueno, pues hay muchísimos temas en los que hay daño para el ambiente de nuestro país. Nuestro país tiene un territorio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y esto pues es una gran responsabilidad, porque todos estamos y debemos estar comprometidos a cuidar el ambiente.
Sin embargo, a lo largo del tiempo y debido a nuestras actividades y debido a que no hemos impulsado los mayores, especialmente porque es responsabilidad nuestra, el conocimiento de las cuestiones ambientales, el tener responsabilidad en estos temas, en responsabilidad también en la utilización de los recursos naturales, pues tenemos un conjunto de zonas que están severamente afectadas. Tenemos también la realización a lo largo del tiempo de actividades que se han hecho sin cuidado y simple y sencillamente con un afán egoísta de obtener cada vez más utilidad. Y esto creo yo, de manera sincera y de manera convencida, que no puede seguir. Y no puede seguir, ¿por qué? Pues porque somos un país todavía megadiverso. Ocupamos el 5º lugar a nivel mundial en megadiversidad. Y es nuestra responsabilidad, como lo señala la Constitución, de conservar la naturaleza, de cuidarla, de preservarla. La siguiente, por favor. Y, por supuesto, pues de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para lograr que el ambiente viva. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos, cuando realicemos nuestras actividades, pues tener cuidado. Cada vez que se lleva a cabo una actividad productiva, pues es indiscutible que de alguna manera se afecte el ambiente, pero la afectación debe ser lo menor posible. Y esta afectación, pues debe también remediarse indiscutiblemente y de manera invariable. Esto es nuestra responsabilidad. La responsabilidad no es solamente llegar y tratar de construir, tener una obra magnífica y enorme y dejar que las cosas pasen. Esto no. Nosotros debemos ir viendo la mejor manera de utilizar los recursos naturales, porque como lo reconoce también la Constitución, los recursos naturales pueden ser utilizados por todos nosotros para llevar a cabo nuestras actividades productivas. Y esto debe hacerse bajo principios de equidad, y esto no debe perderse de vista. Todos los recursos no son propiedad de unos cuantos. Y esto lo vemos reconocido en la propia Constitución cuando se hace alusión y se establece el derecho humano al agua, en donde tenemos muchísimas deudas que cumplir todavía. La siguiente, por favor. Y dicho todo esto, pues yo quisiera que vieran ustedes qué es algunas imágenes de lo que hemos ido causando como daño al ambiente. Nosotros hemos ido dañando el suelo. Dañamos el suelo cuando ahí, sin ningún decoro, vamos depositando sustancias peligrosas. Dañamos también el bosque cuando llevamos a cabo la tala inmoderada de los recursos naturales ahí existentes. Esta tala no solamente afecta a los árboles, no solamente afecta a la flora, también afecta a la vida silvestre, que tiene que migrar y que en no pocas ocasiones está por desaparecer. Yo por eso creo, y los llamo a la siguiente, a que tengamos conciencia de cuidar de manera puntual todos y cada uno de los recursos desde nuestra posición, desde la situación en que nos encontremos, porque igualmente tenemos un sinfín de residuos peligrosos regados por distintos sitios del país. La que sigue, por favor. Tenemos igualmente actividades de carácter minero, que si bien es cierto que son importantes, deben realizarse con cuidado, deben evitarse que en los derrames de sustancias, y esto creo que a todos ustedes los llevará a recordar el derrame que hubo en el año 2014 en el estado de Sonora, un derrame de cobre que a la fecha no ha sido materia de reparación, y esto pues debemos todos impulsarlo. ¿Por qué? Porque se dañaron comunidades que no solamente vieron afectada su actividad, vieron afectada su salud, vieron afectada su posibilidad de moverse y vieron afectados hasta sus relaciones de carácter personal y de carácter familiar. Esto no podemos seguirlo permitiendo. Debemos trabajar por el ambiente. La que sigue, por favor. Tenemos también otros temas como son, y ya lo comentaban nuestros profesores, las descargas y los daños que con estas se están provocando al agua. ¿Y qué es lo que sucede en el tema del agua? En el tema del agua yo quisiera invitarlos a llevar a cabo una revisión a la legislación. La legislación debe ser
revisada con cuidado y deben hacerse las modificaciones correspondientes. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque ha habido una profusión de leyes en el ámbito local, a través de las cuales se señala que el servicio en materia de uso público urbano del agua lo presta directamente el Estado. Y también se establece que todo el tratamiento de las aguas residuales le toca al municipio, nada más que el recurso ingresa a las arcas del Estado y el municipio pues no tiene recursos suficientes para llevar a cabo esta actividad. Quiero decirles que así nos dice la Constitución y debemos todos velar porque la Constitución se cumpla. ¿Y por qué? Porque en la medida en que se incumple, vean ustedes cómo también esto trasciende a la afectación de los recursos naturales y desde luego a la afectación de nuestra salud, a la afectación de nuestro derecho a tener un bienestar en nuestro país. Yo creo que esto debemos ponernos a reflexionarlo con cuidado y especialmente los abogados debemos asumir el compromiso de trabajar en estos temas. Este compromiso no debe asumirse de manera solitaria. El derecho ambiental es multidisciplinar, el derecho ambiental es multifactorial. Hay muchísimos expertos que tienen que participar en los temas ambientales. Y esto nosotros lo vivimos en el día a día en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En la Procuraduría no solamente habemos abogados, los abogados somos los menos. Habemos ingenieros, habemos biólogos, hay médicos veterinarios que hace poco, la siguiente por favor, estuvieron siendo muy famosos, son unas imágenes del derrame de cobre acidulado en el año 2014 en la cuenca del río Sonora. Vean ustedes esta situación, véanla, vívanla, no es una intención fatalista la que me obliga a traer estas imágenes, no, sino que las traigo para que todos tomemos conciencia firme del cuidado que debemos dar al ambiente. La siguiente, por favor. Esta es son residuos biológicos infecciosos. Estos residuos provienen de la pandemia de la COVID. Aquí quisiera yo decirles y compartirles que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y esto es mérito de mis compañeros, trabajó fuertemente y lo hicimos de manera callada, lo hicimos atrás de los médicos, lo hicimos como debe ser, sin que se notara. Estuvimos trabajando en lograr que se tuviera todo el cuidado suficiente en el manejo de estos residuos biológicos infecciosos. Pusieron mis compañeros de la Procuraduría su grano de arena, ¿para qué? Para tratar de evitar que fuera más grande el contagio por la pandemia. Estuvimos trabajando, al principio no se veía esta realidad que era verdaderamente difícil, era una realidad dolorosa. Hubo autoridades que decían que a quienes estaban transportando estos residuos debíamos denunciarlos para que los privaran de su libertad porque estaban acopiando grandes cantidades. Bueno, ¿qué querían que hicieran? Era una situación que era excepcional. Nunca la imaginamos, al contrario, trabajaron mucho, llenaron sus establecimientos, evitaron en mucho que estos residuos estuvieran en tiraderos y obviamente pues no podíamos estarlos denunciando. Era una situación diferente y esta es la realidad que también aprendemos desde luego los abogados a reconocer en el día a día. Los abogados sabemos de la realidad, los abogados sabemos vestir la realidad con normas y sabemos vestirla también con el impulso al cumplimiento de esas normas. Pero reitero, en esto no vamos solos, en esto vamos con los biólogos que tuvieron la visión de hacer un programa de los ingenieros industriales, de los ingenieros químicos, de hacer un programa con base en el cual, yendo atrás y sin hacer ruido, pudiéramos nosotros evitar que el contagio fuera mayor. Entonces, todas estas cuestiones implican daño ambiental, implican problemas que vivimos en el día a día en el ambiente. La siguiente, por favor. Y también lo implica, obviamente, pues la contaminación al aire. Esto igualmente debemos trabajar. De esto debemos hacernos conscientes. La siguiente, por favor. También debemos hacernos conscientes, miren ustedes, de estas imágenes en materia de tala. La tala es sumamente dolorosa por las cuestiones que ya les comenté. Trabajamos
tratando de evitar y de detener esta tala inmoderada, esta tala ilegal. No es fácil. Ustedes habrán oído en los últimos días que hubo un operativo que llevaron a cabo las autoridades federales, las autoridades de la Ciudad de México. En estos casos tenemos que acudir con las autoridades de fuerza pública legítima, que tienen que apoyar las acciones que se realizan. Aún así, ustedes habrán escuchado o habrán visto que fueron destruidas 2 camionetas de las autoridades. Y esto para nosotros es significativo. Y es significativo, ¿por qué? Porque no tenemos tantos recursos y trabajamos fuerte para tratar de cuidarlos. La siguiente, por favor. Aquí hay nuevamente también, vean ustedes estas imágenes de tala. Vean ustedes estas imágenes en donde aparecen un sinfín de troncos. Un sinfín de troncos que son llevados por personas que carecen de escrúpulos, por personas que son verdaderamente delincuentes, para obtener recursos de manera individual, para gastarlos y para estar disponiendo del patrimonio público que es de todos nosotros los mexicanos. ¿Y por qué disponen de este patrimonio público? Porque es relativamente fácil delinquir, es relativamente fácil atacar a la naturaleza. Los árboles no gritan, los animales tampoco. Y entonces, pues fácilmente se los llevan. Estos delitos que están regulados dentro de nuestro sistema jurídico tienen una forma de comisión más o menos sencilla. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos debemos llenar de rencor, que debemos nosotros estar acudiendo a la violencia para ejercer violencia, para cuidar a la naturaleza. Yo creo que no. Yo creo que debemos todos reflexionar y debemos todos irnos comunicando el deber que tenemos de cuidar a la naturaleza en nuestro propio beneficio. En nuestro propio beneficio, porque en la medida en que la cuidemos, tendremos mayor salud. Y esto es indiscutible y lo acabamos de vivir con la pandemia. No olvidemos la experiencia de la pandemia recién vivida. Tengámosla presente de tal manera que seamos cada vez mejores. ¿Y qué hace la Profepa? Si quieren ir pasando las siguientes láminas, ¿qué hace la Profepa para ir haciendo mejores cosas? Bueno, pues la Profepa participa en trabajos tanto nacionales como en el ámbito internacional. Aquí tengo una lámina que quise traerles de la vaquita marina y otra del lado derecho, que aparecen ejemplares de totoaba. La totoaba es un ejemplar endémico, es decir, es único en nuestro país. Se pesca de manera ilegal. ¿Por qué? Porque tiene una gran demanda internacional. No es la totalidad del ejemplar lo que tiene demanda, es únicamente el buche. Y quienes lo pescan, que son personas que también cometen delito, pero que forman parte o que por lo menos están vinculadas con grupos delincuenciales internacionales, porque esto no es solamente una responsabilidad de nosotros los mexicanos y de nuestro país. Como decía acertadamente el maestro Carballo, el derecho ambiental es un derecho universal. Como decía la maestra Palomino, el derecho ambiental atañe a un conjunto de cosas hasta en los puntos más lejanos. Bueno, pues en el tema del cuidado de estas especies no debemos estar solos. Debe participar la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hay países de tránsito que se han convertido en países de destino, países que están muy cerca, como lo es el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es innegable. También este producto que alcanza sumas hasta de $100,000 el costo de un buche, va también el producto hasta países asiáticos. Cada país debe responsabilizarse. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces lo que pasa es que se culpa a nuestro país y se dice que no estamos haciendo lo suficiente. Creo que debemos en estos casos, como ya lo hemos hecho, levantar la voz y decir que nosotros estamos haciendo un conjunto de trabajos, pero no solo eso, sino que estos trabajos que tienen que realizarse provienen de la erogación de recursos que aportan nuestros gobernantes. No es correcto, no es admisible que solo sean los mexicanos los que tengan que estar protegiendo esta especie. Y bueno, pues con esto yo quisiera concluir, solamente decirles, lanzamos esta obra para que la puedan consultar, pueden con su teléfono obtener la obra, pero también estamos trabajando en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con diversos instrumentos financieros. Nuestro recurso es limitado,
pero trabajamos bastante. Tenemos una figura que es la conmutación de multas, que nos ha permitido obtener instrumentos para que realicen su trabajo nuestros expertos, nuestros especialistas. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones en las que, porque no tienen instrumentos de lo más moderno, instrumentos suficientes, han incluso sido denostados por grandes intereses económicos. Los invito, por favor, entonces, a que volteen la vista al ambiente, a que volteen la vista a nuestra riqueza pública y a que la defendamos con la razón del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Procuradora. Y bueno, aprovechando que están aquí los especialistas en la materia, si alguien quiere hacer una pregunta, abramos un momentito de preguntas y respuestas, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, pues entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces permítanme entregarle el reconocimiento debido a nuestros panelistas y el agradecimiento de que hayan estado aquí en casa, aquí en la Facultad de Derecho. Todos somos egresados de esta facultad y somos catedráticos de esta facultad, así que ha sido un honor y permítanme ponernos de pie para entregarles sus reconocimientos. Al doctor Luis Carballo Valvanera. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. A la doctora Margarita Palomino. Muchas gracias, doctora. Y a la doctora Blanca Elisa Mendoza Vera, Procuradora del Medio Ambiente. Y a ustedes muchas gracias. La doctora hace tiempo en un desayuno me planteó esta posibilidad de estar con ustedes. Ella tenía mucho interés de compartir su inquietud por el medio ambiente. Créanme que tiene una preocupación muy importante por el medio ambiente y una de sus preocupaciones es contagiarlos a ustedes de la necesidad de cuidar el medio ambiente y de crear conciencia en todos los universitarios, especialmente a nosotros los abogados, que a través de las instituciones y del derecho podemos provocar que el medio ambiente sea realmente cuidado y que se cumplan con las leyes que lo cuidan. Muchas gracias y buen día para todos. Y adelante, adelante. Tomen asiento, tomen asiento. En los cuales ya la generación casi el 100% es a través de desperdicios generados por la basura o hidroeléctricas. Y bueno, aquí, pues si ya hay toda esa tecnología, en vez de ya no, ¿por qué no traerla? Porque nos hace mucha cosa, en vez de estar comprando o invertir en una refinería, que eso pues ya prácticamente en poco tiempo va a quedar obsoleto y ya vienen las energías, o sea, sustentables, ¿no? Que son las que en otros países ya operan y aquí apenas van a surgir. ¿Por qué no invertir de esa manera en vez de seguir ocupando energías? O sea, ¿les falta de recursos en el país? Bueno, lo que yo quisiera decir en primer lugar es que nuestro país y cualquier otro tiene un límite en la posibilidad de ejercer recursos, pero nuestro país pues no es de los que tengan un límite tan amplio y eso lo sabemos. Pero lo que sí también quisiera compartir es que sí se está trabajando en energías limpias, sí se están haciendo, llevando a cabo acciones y no solamente eso, sino que nosotros en la Procuraduría, cuando buscamos que la gente que tiene obligaciones haya cumplido con sus obligaciones, pues ponemos mucho énfasis en esto. Falta mucho por hacer, sí, y por eso estamos aquí, por eso también
vinieron bastantes de mis compañeros de la Procuraduría, porque queremos promover entre todos ustedes, entre los alumnos, nuestros compañeros de la facultad, muchos compañeros también de la Profepa son universitarios, queremos promover el amor al ambiente, pero a través de acciones reales, de acciones concretas. Queremos promover sus aportaciones, queremos promover que tomen conciencia y que trabajen en esto. Pero sí estamos realizando acciones. Por ejemplo, la verdad es que falta tiempo. Nosotros tenemos un laboratorio al que le falta, digamos que muchísimo surtido. Ahorita con la figura que les comentaba de la conmutación de multas, estamos trabajando con el tema. ¿Qué estamos haciendo sin tocar recursos? Porque eso es muy importante. Lo que estamos haciendo es invitar a los infractores, impulsarlos a que inviertan en tecnología que se requiere para ir mejorando el ambiente y que nos asignen a nosotros los instrumentos correspondientes que nosotros mismos vamos diciendo que se pueden adquirir. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse cada vez mejor la facultad que corresponde a la Procuraduría, para que pueda impulsarse cada vez más en la tecnología, para que en estos laboratorios podamos hacer análisis y podamos nosotros ahorrar recursos. ¿Para qué? Para el bien del país. Todo eso estamos trabajando, la verdad falta tiempo, pero si te quieres darte una vuelta por la Profepa, estaremos felices para que podamos platicar. Es más, hasta les organizamos, hay una junta si se animan. Y aquí están los subprocuradores y los ponemos a que les platiquen qué hacemos de manera concreta. Gracias. Pues nuevamente agradecemos a todos los servidores públicos, funcionarios de la Profepa, a sus profesores que también nos acompañaron aquí en este recinto, en esta aula magna, Jacinto Pallares, que poco a poco se van a ir enterando de su historia. No se las hago larga ahorita, pero es un recinto de mucha historia dentro de nuestra facultad. Así que ha sido todo un honor contar con nuestros panelistas. Muchas gracias, buen sábado y a la siguiente clase.